¿Alguna vez notaste que hay familias que repiten los mismos destinos trágicos? ¿Que hay ciertas historias que se repiten de generación en generación? ¿Y que hay destinos que parecen heredarse? Si esto te resuena, no es casual. Ya desde hace 1000 años los seres humanos hablaban de las maldiciones transgeneracionales. Maldiciones o males que se transmitían a los descendientes según pecados, situaciones inconclusas que los ancestros no habían resuelto. Hoy en día eso tiene un nombre y lo llamamos programas familiares. Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy tenemos una clase súper interesante porque vamos a estar hablando de maldiciones familiares, esos males que se van transmitiendo, que antiguamente no había herramientas o podíamos acceder al conocimiento, entonces esto era visto como una maldición, como que la familia estaba maldecida por algo que había pasado en el pasado y los descendientes debían pagar ese desorden luego. Así que quédate hasta el final porque hoy vamos a estar viendo qué son las maldiciones, para qué sirven dentro del contexto familiar, para qué suceden y cómo poder revocarlas y liberarnos de ellas. Hoy en día, culturalmente, estamos desconectados de nuestros ancestros y la historia familiar. Si bien podemos recordar fechas, algunos nombres, no tenemos idea de qué es lo que pasó en la vida de estas personas que están directamente conectadas a nosotros. Por ahí escuchamos algo que se transmitió del mito familiar, de estamos condenados a la ruina, las mujeres siempre se quedan solas, entre hermanos hay traición, y la palabra que aparece es maldición, es condena. Aparentemente no hay nada que podamos hacer porque estamos condicionados desde el origen. Cuando lo vemos como una maldición, parece como algo inevitable. Incluso da la sensación como de no tener opciones, de no tener posibilidades. Bueno, esta clase viene a ordenar esto. El término maldición transgeneracional no es una invención moderna, sino que hace ya miles de años los antiguos hablaban de la transmisión generacional. Lo podemos ver en el libro del Éxodo, en donde se hace mención a que aquellos pecados, aquellas cosas que ciertas personas cometan y no se arrepientan, van a transmitirse hasta 3 o 4 generaciones. Leo textualmente lo que dice: visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Si se lee así, literalmente, parece un castigo. Sin embargo, nos está hablando de una función estructural. Cuando dice visito, no significa que va a ser automáticamente castigado, sino que se va a ver la consecuencia en la 3ª y la 4ª generación. Podemos notar que simbólicamente la Biblia es un libro de causas y efectos. Si haces esto, va a pasar esto. Es la lectura de las causas y los efectos. Cuando menciona 3ª y 4ª generación, no hace referencia a un número exacto, sino que en el mundo antiguo representaba el alcance de la memoria viva del linaje. Y cuando hablamos de iniquidad, no habla solamente de un pecado moral, de lo que está bien y lo que está mal, sino que también hace referencia a la ruptura de un orden. Entonces, lo que está diciendo este pasaje es que cuando en una generación se rompe el orden, esto no desaparece, sino que ese desorden se sigue transmitiendo hasta que en algún momento el linaje lo restituya. Esto quiere decir que no es una condena, no es que estamos condenados a pagar por los pecados o estos desórdenes de nuestros ancestros, sino que mismo la Biblia lo dice más adelante, que se puede restituir ese orden. Entonces, acá ya introducimos un principio en el trabajo transgeneracional. La herencia no es un destino fijo, sino que es algo que puede reordenarse. En Grecia no hablaban de pecado, no tenían esa noción como castigadora, peso, culpa,
pero sí hablaban de contaminación, de miasma. Sé que el miasma también se usa mucho en la jerga de la brujería, cuando se hace referencia a cuando venís contaminado de lugares, cuando estás con miasma es porque venís de lugares muy cargados y estás sucio, básicamente. Estás como con esta sensación de suciedad. No sé si les ha pasado alguna vez, pero a veces se sienten sucios, aunque no estén sucios, bueno, posiblemente estemos cargados de miasma. La cultura griega se decía que aquellas personas que rompían el orden fundamental generaban esta suciedad, este miasma que afectaba a todos los que estaban alrededor y sobre todo a la descendencia de esa persona. Se iba expandiendo por todos lados. Podemos verlo en el mito de Edipo. Edipo nace con una profecía: matará a su padre y se casará con su madre. Y para evitar que suceda esta profecía, sus padres lo abandonan. Entonces Edipo crece abandonado y sin saber nada de su origen. Luego Edipo crece y de adulto en una cruzada mata a un hombre. Resulta que ese hombre era su padre. Luego llega a Tebas, resuelve el enigma de la esfinge y es nombrado rey. Al ser nombrado rey, se casa con la viuda reina, que en este caso es su madre, y así la profecía se cumple. Y en muchas cosmovisiones ancestrales, como los pueblos originarios, nos hablan de esta consecuencia cuando, por ejemplo, un miembro del clan es desterrado. El destierro nos habla de una exclusión y esa exclusión posiblemente aparezca en otras generaciones. Lo mismo pasa con aquellas personas que mueren y que no son veladas, no son despedidas, no se hace un ritual de despedida de esa alma. Esto también deja como una puerta abierta, como una historia que nunca termina de cerrarse porque no hay cuerpo, porque no hay ritual, porque no hay cierre. Entonces, al quedar esta puerta abierta, ese desorden sigue transmitiéndose hasta que alguien lo pueda cerrar. Pero antes de continuar, vamos a hacer un disclaimer interpretativo. Y esto quiere decir que los mitos son llevados a este lenguaje simbólico extremo, en donde ocurre la tragedia de que se comete un parricidio, de que hay un incesto real, y esto tiene consecuencias. Es una forma de mostrar la ley y cómo esa ley funciona. No necesariamente tenemos que irnos a los extremos. Esto también ocurre en diferentes cuestiones que vamos viviendo en nuestra vida cotidiana. Puede ser cuando, por ejemplo, excluimos un miembro de nuestra familia, cuando ocupamos el lugar de padres y en realidad somos hijos. Cuando no nombramos por vergüenza a alguien del sistema, no hace falta que se cometa un crimen para que exista la repetición. Basta solamente con que el orden se fracture. Hoy en día la psicología elimina esta idea de maldición que tiene una connotación religiosa, cultural, pero conserva la observación de la repetición. Hay autores contemporáneos como Anne-Anseline Schutzenberger, Ivan Borzov-Nagy y Bert Hellinger, que se dedicaron a estudiar cómo esta repetición se va transmitiendo de generación en generación a través de factores como el comportamiento, como la identidad heredada y cómo el entorno nos va condicionando. Podemos ver que en vez de maldición, hoy decimos repetición. En vez de deuda espiritual, decimos lealtad invisible. En vez de marca del linaje, decimos identificación. Y en vez de destino heredado, decimos programa inconsciente. Algunos mecanismos que vemos cómo afectan a esta repetición son los secretos familiares, aquellas cuestiones que buscan salvaguardar la máscara familiar, la vulnerabilidad, y generan una sombra enorme detrás. Podemos verlo en síndromes aniversario, como fechas y edades que se repiten ciertos acontecimientos con una gran carga emocional. Y también, no menos importante, aparece a través del sentimiento culpa. Cuando la culpa aparece porque estás eligiendo algo distinto, porque estás queriendo crecer, porque estás animándote a un poco más, que puede ser una mejor calidad de vida,
una mejor fuente de ingresos, un mejor trabajo, una mejor pareja, ahí aparece la culpa. Es un indicador de que un mandato se está transgrediendo y la forma de hacérnoslo saber es a través de la culpa. Desde esta noción, la repetición no se interpreta como un castigo, sino que se interpreta como una fidelidad inconsciente. Yo creo que podemos leerlo como un programa heredado, como quitar esta palabra que, si bien está buenísima, maldición transgeneracional, es como re dramática. El programa heredado nos quita todo ese dramatismo y esa inyección de castigo, de culpa, para poder empezar a hacernos responsables de nuestro destino y dejar de vivir compensando estos excesos y estas carencias, porque eso es muy importante. Muchas veces estamos en esta balanza de compensación porque vivimos entre los excesos y las carencias. Cuando me refiero a esto, me refiero a esas reacciones desproporcionadas, dramáticas, en donde sacamos lo peor de nosotros y uno dice, pero yo ya sabía que tenía que ser más comprensiva, que ser más paciente, pero hay algo que me saltó de adentro y esa fue la forma en la que lo pude resolver. Siempre digo que para darte cuenta de que estás bajo un programa heredado, la sensación es, tengo toda la teoría, sé cómo lo debería hacer, pero cuando estoy en la práctica me paralizo, no sé qué hacer, no sé cómo actuar diferente. Ahí estás frente a un programa familiar heredado, es un punto ciego. Y ese punto ciego necesita ser mostrado para que vos empieces a accionar de una manera distinta. No es que no tengas herramientas, es que estás actuando desde una posición desactualizada. Por eso la lógica del programa es que hay un desequilibrio previo, queda una polaridad abierta y alguien, alguno de los descendientes, busca compensarla, busca restablecer el equilibrio. Pensa ahora en tu familia, pensá en cuáles son aquellas historias que se repiten en torno a la pareja, a los vínculos, al dinero, al trabajo, a la maternidad, la paternidad, donde hay exceso en tus reacciones. ¿Qué es eso que te enoja y te saca de quicio? Como por ejemplo un pedido que alguien te haga, che, necesito que hagas esto, y vos sientas enojo, sientas bronca porque sentís que alguien te está mandando, que puedes perder tu posición. Y si lo vemos por ejemplo, desde tu árbol, podemos darnos cuenta de que hay un programa de esclavitud que vos estás compensando, por eso no tolerás recibir ni una sola orden. Puede ser si aparece esa reacción exagerada cuando escuchás hablar de la maternidad, cuando empiezan a plantear esta situación de para cuándo los hijos, y eso te enoja muchísimo. Y en el sistema puede haber historias de madres con una maternidad no deseada o personas que querían ser madres y no pudieron serlo y quedó esa frustración. Ponete a pensar en qué es eso que te saca de quicio y ahí vas a encontrar muchas de las reacciones compensatorias de tu sistema. Hoy vimos en esta clase que la tradición habló de maldiciones desde hace muchos años antes de que nosotros estemos en este mundo. Que los mitos intentaron transmitir a través de esos excesos fundantes cómo era la lectura de las causas y los efectos. Que esas maldiciones transgeneracionales podemos observarlas hoy en el presente como programas heredados y que la repetición busca equilibrio, no castigo, que es importante aprender a desprogramarnos de todas estas nociones de castigo, de dolor, de sufrimiento, de pecado. Así que, queridos mecenas, esto ha sido todo por hoy. Gracias por llegar hasta acá. Recuerden que si quieren formarse en transgeneracional y ancestrología, dentro de Patreon van a encontrar suscripciones donde subo todas las semanas clases y contenidos. Incluso tenemos un encuentro mensual, así que espero verlos por ahí. Déjenme en comentarios si les interesan algunos otros temas. Yo tengo una lista con un montón de contenido, pero realmente no sé qué es lo que les es de interés a ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima. Chau, chau.